Teología propia, clase 8, parte 3. En esta parte y en la siguiente y en la cuarta parte, lo que me propongo es pensar, reflexionar cómo es que la Trinidad, tal como se nos revela en la palabra de Dios, en la Sagrada Escritura, y cómo fue desarrollada, elaborada por el pensamiento cristiano a lo largo de los siglos, cómo forma nuestra concepción del mundo, nuestra cosmovisión. Una cosmovisión es el marco, el contexto a través del cual entendemos y evaluamos la existencia. La cosmovisión es el conjunto de las suposiciones que nosotros sostenemos con respecto a la constitución básica del mundo y nuestro lugar dentro de él. Ya sea que nosotros formulemos, explicitemos nuestra cosmovisión o que sea más bien asumido o inconsciente, nuestra visión del mundo determina cómo nosotros nos entendemos a nosotros mismos, pero también a los demás seres humanos y a los valores por los que funcionamos todos los días. Algo central de cualquier cosmovisión está la cuestión de Dios. Nuestra creencia o no creencia con respecto a un ser divino es influyente y determinante para prácticamente todo lo demás, para lo que pensamos acerca del mundo y lo que pensamos acerca de la vida y cómo conducimos nuestra propia vida. El teísmo clásico, es decir, la fe en Dios basada en la escritura histórica, cree en un ser personal e infinito que creó el universo a partir de la nada y que creó al individuo humano a su propia imagen personal finita. Así que la personalidad fundamental de cada uno se basa en la propia personalidad divina. Dios nos creó a su imagen. Así que el hombre, para el cristianismo, tiene un significado único y una distinción especial sobre toda la otra creación impersonal. Así que el valor que nosotros le damos al ser humano está determinado por lo que nosotros creemos acerca de Dios. De manera que nuestra fe en Dios determina, influye, condiciona todo lo que nosotros pensemos acerca del mundo y de las personas que nos rodean. Modifica, afecta nuestra cosmovisión. Así que lo que me propongo es distinguir 7 aspectos en los que la doctrina de la Trinidad o la enseñanza de la Trinidad o la teología acerca de la Trinidad influyen en nuestra cosmovisión, en nuestra visión del mundo, de los valores de las personas que nos rodean. Para esto voy a seguir fundamentalmente la línea de una monografía del hermano Scott Jorrell, que publicó en un periódico evangélico hace ya unos 20 años. Así que primero vamos a pensar en la Trinidad antes de la creación. ¿Qué existía antes de la creación? Bueno, antes de toda creación, Dios era completamente autosuficiente e inclusivo. Todo lo que existía era Dios. No había nada que no fuera Dios. Sin principio, el Ser Supremo es infinito en cada una de sus muchas características. Sin embargo, en lugar de contener todos los opuestos, Dios elige eternamente ser el mismo, y su elección expresa siempre su naturaleza. Los atributos de Dios no son contradictorios, sino que son totalmente consistentes entre sí, coherentes, porque Dios es simple, habíamos analizado en una clase anterior, y Dios es uno. Además, el ser humano es profundamente personal.
en la Sagrada Escritura, Dios se revela como tres personas, mientras que el orden y la función de estas personas difieren. Cada persona se muestra igual y una con la otra, de la misma esencia y calidad. Sin embargo, cada uno es también eternamente distinto como persona a las otras dos. Así que los miembros de la Trinidad pueden ser conocidos y adorados juntos como Dios, o pueden ser conocidos y adorados individualmente como Dios. Antes de continuar, hace falta hacer alguna aclaración. Ya lo hice en la clase anterior, pero es conveniente repetirlo acá. Nosotros estamos usando para todas estas explicaciones acerca de la Trinidad varias palabras propias de la teología. No las sacamos del texto bíblico, sino que las proponemos a partir del pensamiento cristiano. Por ejemplo, las palabras esencia o persona son difíciles de definir. Y la verdad es que no existe un consenso en cuanto a sus significados precisos dentro de una estructura más amplia de la formulación histórica que llamamos el Credo de Nicea y Constantinopla. Y esto es así porque en estos dos grandes encuentros, ceremonias, reuniones o concilios que ocurrieron alrededor del siglo IV, V de la era cristiana, fue cuando la Iglesia cristiana desarrolló más completamente y ya casi finalmente, de una manera que no fue modificada posteriormente, la doctrina de la Trinidad. A esto lo llamamos el Credo de Nicea y Constantinopla. Entonces aparecen a partir de ahí palabras como esencia, sustancia, persona, subsistencia, y no tienen un significado preciso. La Iglesia occidental, en esa época, la Iglesia que hablaba latín, en esa época, comenzó con la unidad de Dios. Y a partir de ahí, el énfasis fue en gran medida en la esencia divina, como una realidad espiritual, es decir, como la suma de los atributos divinos y expresada en tres subsistencias o tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Por otro lado, la iglesia de esa época que hablaba griego, a la que llamamos la iglesia oriental, en vez de detenerse en una formulación, llamaríamos estática de la Trinidad, al estilo de la filosofía griega clásica, lo que hizo fue tomar analogías sociales de dimensiones dinámicas, así que la iglesia oriental se centró en las relaciones de tres personas que comparten la misma naturaleza divina. La unidad divina se confesaba que Dios era uno, pero se dejó indefinida, explicitada como un misterio. Solamente se habló acerca de la unidad en términos de la capacidad de las personas de habitarse recíprocamente, mutuamente entre ellos. A esto lo conocemos como la perijoresis o pericoresis, que es la mutua morada de cada miembro de la divinidad en el otro, en la otra persona. Actualmente esta visión de la Iglesia oriental, con sus analogías sociales y dinámicas, la que tiene mayor auge en la actualidad, diríamos en los últimos 50 años, dentro del mundo de la teología cristiana. Volviendo a la Trinidad antes de toda creación, el Dios Altísimo es un misterio. Algunos aspectos de la naturaleza divina no pueden ser revelados
ni pueden ser comprendidos por los seres finitos. Más bien, nuestra comprensión de Dios se basa en la revelación dada a los hombres que vivían en una situación finita y en condiciones que tienen significado para nosotros como seres finitos. Solamente a través de la gracia de Dios, en la revelación que hace de sí mismo, especialmente a través de Jesucristo y de la Biblia, es que Dios puede ser conocido. Sin embargo, lo que Dios ha revelado de sí mismo es verdadero, corresponde con lo que Él es, y es plenamente suficiente para conocerlo y amarlo. Dicho de otras palabras, Dios nos reveló lo que Él es, aunque no podamos comprender completamente lo que Él es, debido a que nosotros somos finitos y no podemos abarcar, rodear, definir completamente lo infinito, a Dios. Bueno, concluimos que antes de toda creación, Dios existía como la Santísima Trinidad, que lo incluía todo, que era autosuficiente y tripersonal. Ahora, vamos a ver el segundo aspecto, la Trinidad y la creación impersonal. Aunque algunos proponen un orden creado que es coeterno en el pasado con Dios, la fe cristiana clásica afirma que la creación fue llamada a la existencia a partir de la nada. Se conoce como, con la expresión latina, la creatio ex nihilo, la creación a partir o desde la nada. Es decir, que hubo un comienzo absoluto de la creación. Pero cuando Dios creó entonces, Él eligió deliberadamente limitarse a sí mismo, porque creó algo que no era Él mismo. En contraste con todas las teologías panteístas, el Dios de la Biblia no fluyó ni emanó hacia el mundo físico. Por el contrario, todo el espacio, la energía, la materia y el tiempo existen como creación y arte de Dios y no como su esencia. Sin embargo, la existencia de estas dimensiones está completamente, enteramente sustentada por la presencia del Creador personal, entrelazado con la creación, aun cuando permanece totalmente diferente de ella. Antes en otra clase anterior nos preguntábamos ¿con qué fin, por qué Dios hizo la creación? Y esa pregunta no es fácil de responder. Aparte de la clásica respuesta cristiana que yo mencioné del Catecismo de Westminster, que es para la alabanza de su gloria, así como dice Efesios capítulo 1:12, por ejemplo. Algunos deducen que la motivación de Dios para la creación se encuentra mejor más que en que la creación lo alabe o que la creación lo adore a Él, se encuentra mejor en el desborde de la entrega amorosa, el desborde de amor y de entrega de sí mismo entre las tres personas de la divinidad. Y entonces lo vemos como un vaso rebosante que desborda su contenido. A tal punto es ese amor que fluye entre las personas de la Trinidad que la creación tiene origen como objeto de ese amor desbordante. El profundo amor, la bondad y la alegría de cada miembro de la Trinidad hacia el otro se derrama en la creación que es externa a Dios. En el reino de los ángeles, en el reino de los hombres. Así que como tal, toda la creación existe y se sostiene no por necesidad ni por egoísmo divino, sino por la abundancia de la gracia en la Trinidad. Entonces, Dios trajo el orden creado a la existencia a partir de la nada, la sostiene libremente y está personalmente involucrado con todas las dimensiones de la existencia. Sin embargo, el Dios creador nunca debe ser confundido con su creación.